Luego de que Escobar escapara camino a casa y se reencontrara con su familia, el presidente ordenó que, si Escobar intentaba reintegrarse a la sociedad, lo mejor sería llenar las calles de oficiales, realizar requisas, cerrar vías, establecer retenes y mantener presión hasta lograr capturarlo. Todas estas acciones fueron dirigidas por el coronel Pinzón. Por otro lado, Pablo ordenó encontrar un conductor sin antecedentes que pudiera trasladarlo por la ciudad. Así la Kika reclutó a John Burgos, alias Limón, un taxista de Medellín. La estrategia consistía en que Escobar viajara escondido en el baúl del taxi y, para no levantar sospechas, llevar una de las cariñosas habituales como pasajera. Sin embargo, se le ocurrió involucrar a su amiga Maritza. Aunque ella inicialmente se negó, finalmente aceptó y de esta manera Pablo y Limón se conocieron. Por otro lado, Judy Moncada, junto con su hermano Jaime Mendoza y el jefe de seguridad del cártel de Medellín, Diego Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, se separaron de la organización de Escobar y ahora buscan vengarse por la muerte de Gerardo Moncada. Como parte de su estrategia, tomaron el control de varios laboratorios de coca y comenzaron a traficar por su cuenta. Mientras tanto, otras pandillas permanecían indecisas, como los hermanos Prisco. El mayor de ellos, Ricardo, era un miembro respetado dentro de la comunidad médica. Una situación similar ocurría con la pandilla Gallón, conocida por haber desvivido al futbolista colombiano Andrés Escobar tras su autogol en la Copa Mundial de 1994. Estas pandillas estaban dispuestas a apoyar a quien les ofreciera las mejores condiciones y tuvieran más posibilidades de ganar. Finalmente, Ricardo recibió una llamada de Escobar y decidió mantenerse como su aliado. Pablo fue llevado ante José Rojas, quien reemplazó a Barbanegra como jefe de contabilidad, para recibir el dinero necesario para financiar su operación contra la policía colombiana. En esa reunión, Rojas le informó sobre la tensa situación que se vivía en el cártel tras la renuncia de Judy Moncada y Don Berna. Mientras tanto, una de las cariñosas llamó a la policía para proporcionar información sobre los hombres de Escobar. Esto permitió que los agentes se contactaran con Peña, quien mencionó detalles sobre el taxi, por lo que solicitaron refuerzos al coronel Pinzón para investigar en ese lugar. Mientras planeaban cómo proceder, Connie llamó a Murphy desde el aeropuerto para informarle que estaba a punto de viajar a Miami con el bebé y que pasaría un tiempo con su hermana, ya que no podía quedarse en Colombia debido a la peligrosa situación. Murphy se dirigió rápidamente al aeropuerto, pero cuando llegó, el avión ya había despegado. Por otro lado, aunque Berna quería mantenerse discreto y comenzar la producción de coca solo después de la caída de Escobar, Jaime Mendoza se precipitó creyendo que Escobar estaba demasiado debilitado para responder. Mendoza intentó convencer a Ricardo para que se uniera a su nueva organización, proporcionándole la ubicación de su laboratorio. Sin embargo, Ricardo permaneció leal a Escobar. Los hermanos Prisco irrumpieron en el laboratorio, eliminando a todos los guardaespaldas de Mendoza. Poco después, Escobar llegó al lugar y desvivió a Mendoza mientras este hablaba por teléfono con Berna. Este hecho llevó a que Berna y Judy buscaran alianzas más poderosas para derribar a Escobar. Cuando Peña llegó junto con Trujillo, Limón salió corriendo y alertó a la Kika para que escaparan, lo cual lograron. Como represalia, la Kika regresó para desvivir a todas las cariñosas y luego fue tras Maritza, convencido de que ella había sido quien lo delató. Junto con Limón, irrumpieron por la fuerza en el apartamento de Maritza. Aunque Limón lo encontró, decidió no revelar su ubicación a la Kika. Temerosa por su vida, Maritza regresó al campo para vivir con su madre. Por otro lado, Pablo le pidió a su abogado Fernando Duque que hablara con el presidente para negociar su regreso a la catedral. Sin embargo, la llamada fue atendida por el viceministro Eduardo Sandoval, quien había sido rehén en la catedral. Sandoval les indicó que incendiaran la televisión, donde el presidente estaba dando un mensaje a la nación ofreciendo una recompensa de $1.4 millones por información que condujera a la captura de Escobar. Posteriormente, Pablo accedió a una entrevista para negociar su propuesta al presidente, sugiriendo ser trasladado a una prisión humilde donde se respetaran sus derechos. No obstante, el presidente César Gaviria se negó rotundamente y el gobierno decidió no negociar nunca más con Escobar. En este contexto, Gustavo de Grief Restrepo, fiscal general de Colombia, se contactó de manera independiente con el abogado Fernando Duque. De Grief creía firmemente que Escobar tenía derecho a un juicio libre y justo, como cualquier ciudadano colombiano, y se opuso a la postura del presidente Gaviria de cazar a Escobar. A pesar de las órdenes presidenciales de no negociar con los miembros del cártel de Medellín, de Grief estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de rendición pacífica con Escobar. En 1992, el presidente estadounidense George Bush nombró a Bill Stegner como jefe de la estación de la CIA en Colombia, mientras que Claudia Messina, una agregada de la DEA estadounidense, fue enviada a Colombia para supervisar la captura de Pablo. Messina, una líder estricta pero justa, exigía disciplina y perfección de todo su equipo. Incluso estuvo a punto de despedir a Murphy después de que este se emborrachara debido a problemas matrimoniales con Connie. Fue Peña quien intervino para defenderlo, explicando que Murphy estaba lidiando con la crisis de su relación, pero que no quería abandonar Colombia hasta derribar al cártel de Medellín y garantizar que Escobar estuviera muerto o encarcelado. Tras escuchar la súplica de Peña, Messina decidió darle a Murphy una segunda oportunidad para recuperar su estabilidad y buscar una forma de arreglar su matrimonio con Connie, advirtiendo que de lo contrario lo enviaría de regreso a Miami. Más tarde, Trujillo informó que habían visto a la Kika comprando un inodoro y dirigiéndose hacia las lomas de San Isidro. Peña sugirió que Centra Spy, la unidad de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos encargada de recopilar inteligencia, realizaría un sobrevuelo en la zona. Durante el operativo lograron identificar la voz de Velasco. Al revisar las fotos, llegaron a la conclusión de rodear una de las fincas desde ambos lados. Velasco, al darse cuenta de la llegada de la policía, advirtió a Pablo para que escapara lo antes posible. Escobar y sus hombres lograron huir a través de un túnel bajo la finca. Más tarde, Murphy y Peña confirmaron que Pablo había estado allí al encontrar el inodoro comprado por la Kika. Como represalia, Escobar ordenó a sus hombres desvivir a varios policías en plena luz del día, utilizando armas y granadas en las calles. Durante su violenta trayectoria, Escobar acabó con miles de vidas de agentes de policía con un promedio
promedio de más de 400 al año. Esto fue insostenible para Pinzón, quien presentó su dimisión. Incluso los presidentes tenían un límite, y el presidente Gaviria había llegado al suyo. Por ello decidieron nombrar al coronel Carrillo como líder del bloque de búsqueda, reemplazando al coronel Pinzón. Por otro lado, Judy Moncada quería consolidar su control total sobre Medellín, por lo que se acercó al cártel de Cali en busca de apoyo. En este contexto conocemos a Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali. Gilberto y su hermano Miguel comenzaron como ladrones de bancos y usando sus ganancias ilícitas iniciaron una operación de contrabando en la década de 1970. Más tarde, Gilberto identificó el potencial del tráfico de coca y junto con su hermano y el ingeniero químico José Santa Cruz Londoño, conocido como Don Chepe, estableció el cártel de Cali. Posteriormente, Pacho Herrera se unió a la organización y se convirtió rápidamente en una figura clave y socio principal, considerando a los líderes del cártel como su única familia. A diferencia del cártel de Medellín, el cártel de Cali operaba en las sombras, evitando atraer la atención de las autoridades durante gran parte de su existencia. Con las ganancias obtenidas, los hermanos Rodríguez compraron un banco, operaron la cadena de farmacias más grandes de Colombia y adquirieron el equipo de fútbol atlético de Cali. Además, gastaban enormes sumas de dinero semanalmente en sobornos para mantener su influencia. A pesar de las tensiones territoriales con el cártel de Medellín, Gilberto evitaba un conflicto abierto con Pablo. Sin embargo, señaló que el coronel Carrillo, un policía decidido a detener a Escobar, era el único hombre que inspiraba temor en Pablo. Velasco informó a Pablo sobre el regreso de Carrillo, quien había desplegado policías en el barrio Escobar y además se orinó en el mural del líder como muestra de desafío. Carrillo interceptó 6 transmisiones radiales del grupo de Escobar, lo que permitió arrestar a varios integrantes, entre ellos un menor. Durante este operativo, Carrillo también amenazó con lo que les sucedería si volvían a verlos en una azotea y le dio una bala al menor diciéndole que fuera a entregársela a Escobar. El niño cumplió con el mensaje y llevó la bala a Pablo. Esto motivó a Pablo a utilizar una entrevista con Valeria Vélez para desacreditar al coronel, lo que generó una ola de publicidad negativa presentándolo como alguien que atacaba a jóvenes y como un instrumento de intereses externos. Por su parte, Don Berna se puso en contacto con Peña para colaborar con la caída de Escobar, proporcionando información sobre los laboratorios del grupo de Medellín. Gracias a esta información, el bloque de búsqueda realizó una exitosa redada arrestando a 2 de los hombres de Escobar. Sin embargo, durante los interrogatorios, Carrillo tomó medidas extremas al enfrentar la resistencia de los detenidos. Estas acciones, junto con la presión constante del bloque de búsqueda, comenzaron a debilitar la operación de Escobar. En otra acción, uno de los hermanos Prisco utilizó teléfonos satelitales para comunicarse con Escobar, lo que permitió al bloque de búsqueda localizar y atacar su complejo. Durante este operativo, todos los hermanos Prisco fueron eliminados, excepto Ricardo, quien logró escapar por muy poco, aunque Murphy estuvo cerca de atraparlo. Por otro lado, ¿recuerdan lo del asedio de Pablo y el M-19 en el Palacio de Justicia? Este evento provocó la enemistad con los autodefensas, un grupo paramilitar de extrema derecha que luchaba contra la guerrilla comunista. Estaba liderado por los hermanos Castaño, Fidel y Carlos. A finales de los años 70, su padre fue desvivido por el movimiento guerrillero de izquierda FARC, luego de que Carlos y Fidel no pudieran reunir suficiente dinero para su rescate. Enfurecidos por esa tragedia, los hermanos Castaño se convirtieron en un temido grupo en las selvas colombianas, conocidos por eliminar a aldeanos que vivían en zonas con presencia de las FARC. En este contexto, Bill Stegner intervino para convencer a los Castaños de abandonar las selvas y unirse a la lucha contra el cártel de Medellín, ya que la CIA no quería que las guerrillas de izquierda tomaran control del tráfico tras la caída inminente de Escobar. Eventualmente, los Castaños se asociaron con el cártel de Cali y Judy Moncada, formando el grupo de vigilantes conocido como los Pepes, con el objetivo de cazar a Escobar. Luego, Limón visita a Maritza en el campo y le dice que desea dejar el cártel de Medellín, instándola a ponerse en contacto con la DEA. A través de Gabriela, una de las mujeres con las que Peña frecuenta, Maritza se comunica con él y le da la dirección de un lugar al que Pablo tenía previsto viajar. Sin embargo, no se da cuenta de que Limón la estaba utilizando para crear una trampa para atraer al coronel Carrillo. Carrillo decide dirigir una redada en el apartamento 98-3 de la calle 9 en Medellín. Peña y Murphy fueron obligados a quedarse atrás por su jefa Claudia Messina, quien no quería que se vieran involucrados en las acciones del bloque de búsqueda, ya que si Crosby, un embajador estadounidense, se enteraba de que salieron, los echaría a los 3. Entonces Carrillo y sus hombres se dirigieron al lugar y fueron emboscados por pistoleros. Carrillo resultó gravemente herido por varios disparos. El mismo Escobar llegó y lo enfrentó disparándole con la bala que Carrillo le había enviado a través del niño entrevistado. La muerte de Carrillo fue un golpe devastador para el gobierno colombiano y la operación de captura de Escobar. Hugo Martínez, un veterano del conflicto con las FARC, se convirtió en su sucesor al frente del bloque de búsqueda. Eduardo Sandoval ofreció renunciar, asumiendo la culpa por la fallida incursión que resultó en la muerte de Carrillo, ya que la prensa y la ciudadanía buscaban un culpable. Pablo visitó a Maritza en la iglesia agradeciéndole y pagándole en dólares por su ayuda involuntaria. Escobar decidió llevar de regreso a Colombia a Carlos, su cuñado, que estaba en Miami, para animar a su esposa María. El negocio en Miami iba bien. ¿Recuerdan a León? Pues se quedó en Miami y la conquistó. Pablo quería que lo trajeran de vuelta para hablar cara a cara sobre negocios. Por otro lado, Connie regresa para consolar a Murphy, mientras que Don Berna lleva a Peña a Montecassino, donde están Judy Moncada y los Castaño, proponiéndole acabar con la gente de Escobar, uno por uno hasta que se quede solo. Al final le da la dirección donde se está quedando Maritza, lo que lleva a Peña a confrontarla furiosamente. Sin embargo, Maritza le alegó que no estaba al tanto de las verdaderas intenciones de Limón. Para demostrar su inocencia, se encuentra con Limón en un restaurante, lo que permite que Peña y Trujillo lo sigan. Allí ven a Velasco, por lo que Peña llama a refuerzos. Inicialmente había llamado al bloque de búsqueda, pero no le hicieron caso ya que debía volver a la base. Entonces llama a Don Berna y a los Castaño, quienes deciden entrar y eliminar a todos los presentes en el lugar, excepto a Velasco.
Velasco, quien logró escapar. Sin embargo, Carlos Castaño lo detiene y lo llevan para interrogarlo y torturarlo, lo que les da 3 direcciones de los contadores de Pablo. Además, les dice que León volverá al día siguiente. León es recogido en el aeropuerto por el cártel de Cali. Estos lo convencen de traicionar a Escobar y unirse a su organización. Peña, por su parte, le da información a Berna, lo que está dando frutos, ya que están eliminando a hombres de Escobar. Esto lleva a Escobar a empacar sus cosas y huir nuevamente, y más tarde se encuentra el cuerpo de Velasco, sobre el cual hay un mensaje de amenaza a Pablo hecho por los Pepes, grupo fundado por Judy Moncada, Berna y los Castaños, cuyo acrónimo significa perseguidos por Pablo Escobar. Pablo llega a la conclusión de que Judy no ha hecho todo esto sola, por lo que piensa que el cártel de Cali también está involucrado. Por otro lado, comenzaba la Navidad y los Pepes enviaban mensajes con los cuerpos de los hombres de Pablo, deseando una feliz Navidad. El coronel Hugo Martínez rastreó a Jairo, uno de los hombres cercanos a Pablo, quien siempre visitaba a su madre enferma, ya que era hijo único. Sin embargo, existía una línea muy clara entre los Pepes y el bloque de búsqueda, y Peña le dio información a Berna. Por ello, los Pepes llegaron antes que el bloque de búsqueda y se llevaron a Jairo para eliminarlo, dejando su cuerpo con un mensaje al igual que lo hicieron con Velasco. Luego llega información sobre Blackie, quien tiene una novia embarazada en Envigado. Según la última llamada interceptada por Central Spike, el bloque de búsqueda se dirige hacia allí, y cuando llegan, Peña llama a Berna para que los Pepes se vayan, ya que todo está lleno de policías. Sin embargo, cuando los Castaño intentan sobornar a un policía para pasar el retén, este los hace bajar del carro y los apunta con una pistola. Carlos Castaño le quita el arma apuntándola, lo que provoca que Peña llegue y logre que bajaran el arma. Resulta que ese policía era el hijo del coronel Hugo Martínez. Hugo Martínez habla con el presidente para ir en contra de los Pepes, pero el presidente se niega, mencionando que lo primordial es acabar con Escobar. Murphy se da cuenta de lo que está pasando y confronta a Peña sobre su relación con los Pepes. Ricardo, quien había sobrevivido a un ataque de los Pepes, usó sus credenciales médicas para colarse en un hospital donde estaba detenido un soldado herido de los Pepes y lo torturó para obtener información. Descubrió que los Pepes estaban dirigidos por los Castaño y financiados por el cártel de Cali, lo que se lo comunicó a Pablo. Mientras tanto, el cártel de Cali celebraba la boda de la hija de Gilberto. Sin embargo, la celebración terminó con una bomba en la misma boda, dejando algunos heridos. Desde esa noche, Gilberto juró hacer pagar a Escobar por lo sucedido en el matrimonio de su hija. La madre de Pablo, Hermilda, quería ir a la iglesia a pesar de que Pablo le había dicho que no era buena idea. Sin embargo, ella insistió y envió a uno de sus hombres, Manuel, para que la llevara. Esto resultó ser un grave error, ya que cuando terminó la misa y se subieron al carro, no se dieron cuenta de que los empezaban a seguir. Al llegar comenzó una discusión y de repente se escucharon disparos. Comenzaron a escapar mientras Escobar y Carlos se quedaban cubriendo. Justo cuando estaban por escapar, Carlos fue disparado por la espalda, perdiendo la vida. Luego se trasladaron a otro lugar para vivir. Finalmente, Pablo decidió que lo mejor sería que su esposa e hijos se fueran del país para su seguridad. Crosby y Gaviria llegaron a un acuerdo para evitar que la familia saliera del país, con el objetivo de retener a Escobar, y enviaron a Murphy para seguirlos. La familia decidió ir a Alemania, un país menos estricto, y pudieron ingresar sin problemas, ya que tenían derechos y no habían hecho nada ilegal. La misión de Murphy era impedir que salieran del aeropuerto, lo que logró al hacer que revisaran la maleta de la esposa de Pablo, que contenía mucho dinero en efectivo. La familia fue llevada de regreso a Colombia bajo custodia de la Fiscalía Nacional, que les otorgó protección. Después de que el bloque de búsqueda interrogara a la novia de Blackie y ella no revelara nada, Trujillo le proporcionó información a Peña, indicando que los Pepes eliminaron a la novia de Blackie y a su familia. Más tarde, intentaron eliminar a tiros a Fernando Duque, pero él logró salvarse al agacharse en el momento preciso. Duque decidió sacar a su hijo de la escuela sin el consentimiento de su ex esposa, robó su auto y se registró en un hotel mientras planeaba huir del país. Peña decidió ayudar a Duque a escapar de los Estados Unidos a cambio de su colaboración para acabar con Escobar. Sin embargo, los Pepes rastrearon a Duque y a su hijo y los eliminaron a ambos, dejando sus cuerpos en el auto de su ex esposa frente al hotel. Trujillo reveló la ubicación de Duque, mencionando que Peña no decide quién vive o muere. Como Pablo no podía atacar directamente al cártel de Cali, hizo explotar con una bomba el negocio legal de la cadena de farmacias. No conforme con esto, ordenó a Blackie a colocar una bomba aún mayor como mensaje al presidente, lo que resultó en decenas de heridos y fallecidos. Blackie se comunicó con Pablo desde el hotel donde se encontraba su familia de Pablo, preguntando por ella, pero fue arrestado rápidamente. Peña y Murphy lo interrogaron señalando que sabían que él fue el responsable de la explosión. Finalmente, Blackie les dio información sobre la Kika, por lo que se coordinaron con el coronel para rastrearlo al día siguiente a través del teléfono de Blackie. Mientras tanto, el cártel de Cali, al enterarse de la explosión, sabía que Pablo había cometido un error, por lo que era el momento de quitarle el negocio en Miami. Enviaron a Pacho hacia allí, donde León lo recibiría y le presentaría a los banqueros de Pablo y a sus contrabandistas, orquestando un golpe maestro sin que Pablo se enterara. La esposa de Pablo se contactó con Valeria Vélez para pedirle un favor, llevar un radioteléfono a través de Pablo al apartamento donde ella y su familia estaban recluidos por el gobierno, para que pudieran comunicarse con él. Valeria lo logró, pero al día siguiente fue encontrada sin vida junto con su conductor de camioneta de noticias y su camarógrafo afuera del hotel con un cartel que decía "La puta de Pablo". Gilberto le ordenó a Pacho quedarse con Miami, por lo que Pacho envió a Navegante a eliminar a León. Esto provocó que el dinero que Escobar esperaba no llegara. Además, la esposa de Pablo le informó que Valeria había sido encontrada sin vida fuera del hotel, lo que lo enfureció aún más, y como respuesta mandó a la Kika, Ricardo y a Rojas a recuperar uno de los últimos fajos de billetes pertenecientes al cártel para financiar una operación contra los Pepes. Mientras tanto, Pablo y Limón se dirigieron a Montecassino. Justo cuando el bloque de búsqueda salía para capturar a la Kika, Peña comenzó a rastrear su ubicación y al
hacerlo lo puso nervioso. La Kika, en un acto de desesperación, disparó contra Ricardo y Rojas, traicionándolos. Sin embargo, fueron capaces de capturarlo. Murphy le dijo que la única forma de evitar la pena de muerte en Colombia era entregando toda la información sobre Escobar. La Kika, al darse cuenta de que estaba atrapado, llamó a Pablo, pero este, al percatarse de la situación, evitó ser capturado esa noche. El bloque de búsqueda, con la ayuda de los agentes de la DEA, se enfrentó a los hombres con los que Pablo iba a reunirse. Finalmente, la Kika fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas por su implicación en la muerte del agente Brady y el ataque del vuelo a Bianca. Quedando solo Pablo y Limón, deciden ir a la finca de Abel Escobar, el padre de Pablo. A pesar de que desprecia la ocupación de su hijo, Abel acepta con gusto a Pablo y a su chofer Limón en la granja, proporcionándoles comida y trabajo. Ya hacía más de un mes que no se sabía nada de Pablo, no se comunicaba con nadie, por lo que Gaviria acabó por ceder a la presión política y repudiar a los Pepes. Los Pepes dijeron que habían cumplido su objetivo y que volvían a casa. Con toda la coca que habían reunido, Gilberto les dijo que se lo quedaran por su contribución y que hicieran con Judy lo que creyeran conveniente. Más tarde, le hacen un atentado a Judy, explotando su carro, por lo que llaman a Peña para pedir ayuda. Este al principio se niega, pero Judy lo amenaza con exponer su unión con los Pepes, lo cual haría que pierda su trabajo en la DEA. Peña aceptó, pero lo harían a su manera, que sería en la que Judy se convirtiera en un informante de la DEA para delatar al cártel de Cali. Berna no aprobó las acciones de Judy y se reunió con los líderes del cártel de Cali, por lo que traicionó a Judy y la llevó a un aeródromo y le dio dos opciones: salir de Colombia y trabajar como informante para la CIA, o quedarse en Colombia y sobrevivir sola contra el cártel de Cali y los hermanos Castaño. Ella eligió la primera opción y se fue a Estados Unidos para trabajar como informante para la CIA. Dio una entrevista a un periódico estadounidense en la que culpó a Peña por el ascenso de los Pepes, absolviendo a la CIA y al cártel de Cali. Como resultado, Mesina fue transferida de regreso a los Estados Unidos junto con Peña. Mientras Pablo y su esposa tratan de volverse a comunicar a través de la radio, uno de los guardias que protege a la familia ve la radio informándoselo a Murphy. Un día, mientras Pablo ayuda a su padre a cortar un cerdo en el granero, la sangre salpica a Pablo, lo que provoca una discusión, y finalmente Abel le grita a su hijo y lo regaña por todo lo que hizo, diciéndole a Pablo que se haga responsable de su vida. Desconsolado y avergonzado por las acciones de su hijo, le dice que lo deje en paz, por lo que Pablo ordena a Limón desenterrar un dinero que había al lado de un árbol, pero cuando lo logra ve que el dinero está podrido, por lo que no sirve, así que va donde Maritza para que le dé su dinero, pero Maritza miente diciendo que lo gastó. Después de descubrir el engaño, Maritza le dice que lo delatará a la DEA. Enfurecido, Limón dispara por error a Maritza y recoge el dinero. Sin embargo, después de ver a su hija Salomé, arroja parte del dinero en la cama y se va. Más tarde, esa noche, Abel ve a Pablo y Limón alejarse, dejando atrás un fajo de billetes de $6,000 para él. Pablo regresa a Medellín y logra comunicarse con su esposa. Es el cumpleaños de Pablo y recibe una llamada de felicitaciones de su familia. Como ya está en Medellín, era rastreable, por lo que el bloque de búsqueda y Murphy ahora saben que Pablo ha vuelto a la ciudad. Si al día siguiente se vuelve a comunicar, podrían atraparlo. La esposa de Pablo lo llama de nuevo y le aconseja que lo mejor es entregarse, ya que el fiscal de Griff no pudo hacer mucho y le quitarán la protección bajo custodia, lo que haría que los echaran del departamento y la familia no tendría a dónde ir. El hijo del coronel Hugo Martínez y su compañero rastrean a Pablo y el bloque de búsqueda se dirige rápidamente para capturarlo. Sin embargo, cuando llegan no lo encuentran, ya que no era el lugar donde se encontraba y la señal se reflejó en otro sitio. Pablo decide salir de donde estaba escondido y se sienta en una banca donde tiene una conversación con su primo fallecido, Gustavo. Luego regresa como si nada y le dice a su esposa que no se va a entregar y que tiene un plan. Esto da tiempo a que el hijo del coronel lo rastree nuevamente y lo vea directamente desde la ventana. Inmediatamente avisa al coronel, quien alerta a los de la base provisional, que solo quedaban 12, ya que los demás ya se habían ido. Llegan rápidamente, pues estaban cerca, y les indican la casa. Pablo se da cuenta de que algo raro está sucediendo y cuando escucha que tocan la puerta, empieza a disparar junto con Limón y bloquea la entrada. Luego suben al segundo piso para escapar por el techo mientras los policías entran. Durante la huida, Limón recibe un disparo y muere. Pablo es abatido por 2 balas y finalmente Trujillo le da un disparo en la cabeza, acabando con su vida. Después de esto se toman una foto. La noticia de la muerte de Pablo se difunde rápidamente al presidente y a todo el país, e incluso Peña se queda viendo la televisión impactado. El cártel de Cali celebra con una fiesta, mientras que la esposa de Pablo recurre a Gilberto para llegar a un trato en el que la saquen del país y Gilberto se quede con todas las propiedades de Escobar. Finalmente, Operaciones interroga a Peña sobre la información que tiene acerca del cártel de Cali, y así acaba la temporada 2.